pues a Marco Cortés por su sinceridad, por este tuit que pues va a ser uno de sus grandes legados como dirigente de Acción Nacional, porque se atrevió a revelar algo que sospechábamos, que el PRI y el PAN están unidos por intereses, los une la corrupción y no algún interés por el pueblo o por plantear un proyecto diferente de nación. Creo que el acuerdo político electoral de Coahuila pues los desnuda por completo a la oposición. Y lo mejor de todo es que no se dan cuenta. Es decir, hubo recriminaciones muy fuertes a Marco Cortés porque lo hizo público, pero no por lo que significa, no por lo que hay detrás. Y el tuit de Marco Cortés es maravilloso porque lo hace desde un punto en el que él considera que la corrupción es algo perfectamente normal, que el ganar un gobierno de un estado pues representa un botín político que repartirse. Entonces ni siquiera alcanza a darse cuenta el fondo de lo que está mostrando, que es un acto de corrupción, protocolizado en un documento. Y lo más, no es que no tiene desperdicio el acuerdo, tiene varios aspectos que hay que resaltar. Primero, el párrafo inicial. El Partido Revolucionario Institucional conducirá y siglará la gobernatura del Estado de México y Coahuila en el año 2023, mientras que el Partido Acción Nacional siglará y conducirá los procesos 2024 de la Presidencia de la República y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Quiero recordar que el PRI y el PAN pues montaron un cuento de que iba a haber una elección para definir a sus candidatas. Todo un proceso. Esto, aunque no tiene fecha, pues evidentemente se firmó antes del 6 de junio del 2023, que es cuando es la elección de Coahuila. Y pues lanzan el proceso, del PRI y el PAN, el frente que conformaron, convocan a un comité organizador y señalan varias etapas que fueron cumpliendo. Pero este acuerdo ya lo tenían. O sea, todo lo que dijeron después fue una farsa, fue un montaje, fue un engaño, porque tenían pactado ya todo. Sí, la candidata del PRI y del PAN proviene de un pacto de corrupción. Y todo el proceso que montaron fue una farsa, como algunos panistas que tuvieron dignidad lo denunciaron. Recuerdo a mi paisano José Luis Preciado. Pero miren, del 4 al 9 de julio, ellos dijeron que empezaba la recolección de firmas. Y del 4 al 9 de julio, el registro de aspirantes. El 10 de julio, el comité organizador informó los 13 aspirantes aceptados. Del 12 de julio al 5 de agosto, les dieron el plazo para que juntaran sus firmas. 150,000 firmas en 17 entidades. Luego, el 10 de agosto, primer foro, los 4 aspirantes seleccionados que cumplieron, según esto, con las firmas. Luego iban a hacer encuestas. Del 11 al 16 de agosto, el primer sondeo para definir quiénes irían a la etapa final. Ahí pues se fueron chutando a todos los inscritos, gente que pues tuvo este domingo aplaudiendo, como Miguel Ángel Mancera, como Santiago Krill,
como Beatriz Paredes, que todos o no les habían avisado del acuerdo que ya estaba pactado, o pues jugaron el papel de comparsas. Luego hacen foros de debates con Beatriz Paredes en Tijuana, en Monterrey, en León, y pues finalmente el 3 de septiembre cancelan el supuesto sondeo que iban a hacer y todos declaran a una candidata. Pero lo que es increíble es que hayan hecho todo este proceso cuando esto quedó pactado desde antes. Fue una simulación. Y ahora dice la candidata del PRI y del PAN que ella no tenía conocimiento, que no tuvo conocimiento. Pero su candidatura proviene de un acto de corrupción. Su candidatura está manchada por la corrupción. ¿Sí? No viene de ningún proceso democrático, ya lo sabíamos, pero ya ni siquiera es un acuerdo político que hayan hecho el PRI y el PAN. Viene de un acto de corrupción. Por eso tiene tanto valor el tuit de Marco Cortés, por eso es el gran legado que nos va a dejar Marco Cortés. Ahora, aquí están celebrando, incluso hasta dan resultados de un sondeo de opinión. Pues esto ya estaba pactado y todos, miren, aquí, felices, celebrando lo que había detrás. Ahora, otra cosa que vale mucho la pena. ¿Por qué piden lo que piden? O sea, ¿cuál es la intención detrás? En una leída detallada y sabiendo cómo operaron durante tanto tiempo en los gobiernos panistas, en los priistas, el cártel inmobiliario, pues uno se da cuenta de lo siguiente. A ver, piden la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. ¿Por qué la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas? Porque como dice el dicho priista, ahora panista, no me des, ponme donde hay. Pues evidentemente es pues para pedir el moche. Para pedir el moche en las obras públicas, para asignarlos a sus empresas favoritas, con las que tienen complicidad. ¿Por qué la Subtesorería de Fiscalización? Para encubrir los incumplimientos de las obras o la simulación de las obras que hacen las empresas que tienen complicidad con los funcionarios del PAN, del PRI. Así han funcionado, son las historias que hemos visto siempre. ¿Por qué el Instituto de Transparencia? Los defensores de las instituciones autónomas, de los organismos autónomos, los que se rasgan las vestiduras, defendiendo a las instituciones autónomas, ahí está. También se las reparten en los acuerdos. ¿Para qué? Para que sirva de tapadera de lo que hacen acá. ¿Qué más? Los descentralizados, los que se encargan, lo mismo que en obras. La infraestructura educativa, la infraestructura hidráulica, que son montos siempre muy importantes, y caminos y carreteras. Es decir, esto es lo mismo que esto. Aquí hay presupuesto para obras. Entonces, también lo pide. Oficinas de registro civil. ¿Cómo para qué? Para que registren a sus hijos cuando nacen o porque se casan muy seguido. No, es para tener identidades falsas. Y las oficinas de recaudación, pues para robarse el dinero. Y las notarías, lo que les faltaba. ¿Dónde inician las empresas fantasma?
¿Cómo opera el cártel inmobiliario? Pues con la complicidad de notarías, en la constitución de empresas fantasma que luego ganan obras públicas y que tienen dueños que no existen y que las áreas de fiscalización no ven y que el Instituto de Transparencia tapa. Es decir, son las oficinas que se necesitan para llevar a cabo el entramado de saqueo y de corrupción tan característicos del PRI y del PAN. Entonces, en lo que piden, se revelan sus intenciones. Por eso lo condenable del acuerdo de Coahuila y de Durango. Ya dijo el del PAN que sí, que también lo firmaron en Durango. Entonces, este entramado de corrupción que pretendieron hacer en Coahuila, y por eso están tan enojados, porque perdieron el negocio hasta donde sabemos. Por esto este señor se ciega y con una inteligencia política inexplicable lo publica. Sí está muy enojado Marco Cortés y tiene razón, porque perdió una trama de corrupción, quizás de miles de millones de pesos. Y esto es lo que está detrás, es lo que sostiene a la candidata del PRI y del PAN. Entonces, lo vamos a seguir denunciando. Y lo mejor es que a ellos les parece normal. Fíjense lo que dice este señor, el Armando Tejada. Acaba de hacer hizo una declaración. Dice, la repartición de un gobierno es algo legítimo y hay que legislarlo. Se debe transparentar y quedar desde un inicio para que todo el mundo tenga claro cómo participar y en dónde, una vez teniendo el gobierno. Fíjense nada más. Esto es lo maravilloso de la derecha, que ellos sí tienen como valor intrínseco en el ejercicio de la política la corrupción. Y por eso no lo alcanzan a ver. Por eso Marco se consagra con este tuit como líder opositor y tiene quien lo respalde. Por eso no hay panistas que condenen el fondo de este acuerdo. Condenan el que lo haya hecho público, pero no lo que está detrás. Y la verdad es que ya se fueron algunos panistas contra Marco Cortés, Cepeda, Lozano, Pancho Domínguez, están pidiendo la renuncia de Marco Cortés. Yo le digo, no. Fuerza, Marco. Sigue publicando tus acuerdos con el PRI para que la gente se siga dando cuenta lo que representan. Lo que siempre denunció nuestro presidente, que sus alianzas, sus acuerdos son acuerdos basados en la corrupción, en el interés. Lo que no está representado aquí es el interés del pueblo de Coahuila. Mucho menos va a estar representado el interés del pueblo de México en la candidatura presidencial que nació en este acuerdo. Así están las cosas, por eso, obviamente, es el resultado que vemos en las encuestas, porque la gente se da cuenta, porque el pueblo de México está muy politizado y no va a quedar en manos el destino de este país en acuerdos que hacen en lo oscurito para repartirse el gobierno como un botín. No lo vamos a permitir y no lo va a permitir el pueblo de México. Entonces, bueno,